¿Cómo se pasa de tener una idea en un garaje a construir un imperio que llega hasta el espacio? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en la mente de Jeff Bezos, a desgranar sus principios. Y no es solo la historia de Amazon. Es un análisis de 5 lecciones clave que nos enseñan cómo veía él el riesgo, la cultura de empresa y, sobre todo, cómo apostar a muy, muy largo plazo. Todo esto empieza con un número, un solo dato. Imaginaos, estamos en 1994 y Jeff Bezos, que por entonces trabajaba en Wall Street, se topa con esta cifra. El uso de Internet estaba creciendo un 2.300% al mes, o sea, no al año, cada mes. Una explosión tan brutal que era sencillamente imposible de ignorar. Y claro, aquí viene la pregunta del millón. Ante un dato así, ¿qué haces? ¿Te aferras a tu carrera segura, a tu sueldazo en Wall Street, o lo dejas todo para perseguir una idea que, en ese momento, parecía una auténtica locura? Pues bien, esa fue exactamente la encrucijada que lo definió todo para él. Para entender bien su decisión y lo que vino después, hemos preparado este análisis con 5 lecciones. Primero, su método para asumir riesgos. Segundo, la famosísima mentalidad del día 1. Luego, su capacidad de aguante ante las crisis. Cuarto, cómo su forma de ser moldeó la cultura de la empresa. Y por último, su visión a un plazo increíblemente largo. Vamos a ello. Venga, empezamos por el principio. ¿Cómo se toma una decisión que te va a cambiar la vida por completo? Bezos no lo echó a suertes, para nada. De hecho, creó un modelo mental específico para esto. Lo llamó el marco de minimización del arrepentimiento. La idea, la verdad, es bastante simple, pero muy potente. Consiste en proyectarte al futuro, imaginar que tienes 80 años y miras atrás. Y entonces te preguntas, ¿de qué me arrepentiría más? ¿De haberlo intentado, aunque saliera mal? ¿O de no haberlo intentado nunca? Es que, si lo piensas así, la respuesta se vuelve de repente clarísima. Desde la perspectiva de su yo de 80 años, el dolor de no haber aprovechado la ola de Internet era muchísimo mayor que el posible palo de un fracaso. Así que con esa idea en la cabeza, dejó su trabajo, metió a su mujer en el coche y condujo hasta Seattle para empezar a vender libros, desde un garaje. Vale, ya ha tomado la decisión. Ahora, ¿cómo se construye la empresa? Pues con una filosofía que hoy se estudia en todas las escuelas de negocio del mundo, la mentalidad del día 1. Y esto lo resume todo a la perfección. La primera mesa de oficina de Amazon no era de diseño ni mucho menos. Era literalmente una puerta vieja puesta sobre unos caballetes. Ese es el espíritu del día 1 en estado puro. Austeridad, ingenio y centrarse solo en lo que de verdad importa, no en las apariencias. El día 1 es como un mantra para no relajarse nunca. Significa actuar siempre con la urgencia y el hambre de una startup. Da igual lo grande que te hagas. Es obsesionarse con el cliente, tomar decisiones ágiles y no parar de inventar. Porque, como dice Bezos, el día 2 es estancarse. Y después del estancamiento vienen la irrelevancia y la muerte de la empresa. Por eso, para él, siempre tiene que ser el día 1. Pero claro, esa mentalidad tan potente se puso a prueba, y bien pronto. A principios de los 2000 estalló la burbuja de las .com y Amazon se vio al borde del precipicio. Fijaos en esto. Las acciones de la compañía se desplomaron un 90%. Un 90%. El mercado, los analistas, todo el mundo la daba por muerta. Desde un punto de vista de negocio, este es el momento de la verdad. Aquí es donde un líder demuestra de qué pasta está hecho. Y justo en mitad de esa tormenta, Bezos se reunió con Jim Sinegal, el fundador de Costco. Y el consejo que le dio fue este, así de simple. El valor lo es todo. La lealtad de un cliente no se gana con trucos, se gana ofreciendo siempre el mejor valor posible. Simple, ¿verdad? Pero increíblemente efectivo. Y Bezos dio un volantazo. Volvió a Amazon y aplicó esa lección de forma radical. Empezó a bajar precios como un loco, redefinió por completo la estrategia y a finales de ese mismo año la empresa presentó su primer trimestre con beneficios. Y toda esta obsesión por el valor para el cliente acabaría dando lugar años más tarde a Amazon Prime, una jugada maestra que nació de una crisis que casi los borra del mapa. Pero para entender de dónde sale esa capacidad de aguante, ese estilo de liderazgo tan particular, tenemos que viajar mucho más atrás, a su infancia, y a la figura de su abuelo, al que él llamaba Pop. Resulta que todos los veranos, desde que tenía 4 años hasta los 16, los pasaba en un rancho bastante aislado en Texas. Y allí aprendió a ser autosuficiente, a arreglar lo que se rompía, a buscarse la vida. Su abuelo le enseñó el valor de la resiliencia, de resolver problemas con lo que tienes a mano. Y esas lecciones de carácter, con el tiempo, se convirtieron en el ADN de la cultura de Amazon, el ingenio y la austeridad como principios clave. Pero quizá la lección más importante que le dio su abuelo fue esta. La inteligencia es un don, es algo que te viene dado. Pero la amabilidad
Eso es una elección. Y para Bezos, esto lo es todo. Significa que al final lo que nos define no son nuestros talentos, sino nuestras decisiones, las elecciones que tomamos. Y esto nos lleva, precisamente, a su última gran apuesta. La más grande, la más loca y sin duda la que tiene el plazo más largo de todas. Una apuesta que va mucho, mucho más allá de la Tierra. En el año 2000, cuando esto de los cohetes privados sonaba a ciencia ficción, él fundó Blue Origin, su compañía espacial. Y su lema lo dice todo, Gradatim ferociter, que es latín y significa paso a paso, ferozmente. Es un reflejo perfecto de su método, una paciencia estratégica brutal combinada con una ejecución implacable. Y que nadie se confunda, esto no es un capricho de millonario. Bezos está convencido de que para que la Tierra sobreviva, tenemos que sacar la industria pesada de aquí. Su objetivo es construir la infraestructura usando cohetes reutilizables para que sea más barato y que las futuras generaciones puedan expandirse por el sistema solar. Es sin duda la apuesta a largo plazo definitiva. Al final, como veis, todo vuelve al punto de partida, a las decisiones. Desde dejar Wall Street hasta soñar con el espacio, toda su carrera es una cadena de elecciones muy meditadas. Como él mismo dice, no somos nuestros dones, somos nuestras elecciones. Su vida es la prueba de ello. Y la pregunta que nos deja en el aire es, bueno, ¿qué gran historia estamos eligiendo construir cada uno de nosotros?